Vamos a continuar con este estudio del mensaje a las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Voy a pedirles que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Y en esta tarde nos toca estudiar el último pasaje de preámbulo antes de entrar de lleno al estudio del mensaje a cada iglesia. Y este pasaje en particular es el contexto más inmediato del mensaje a las iglesias. De hecho, en este pasaje vamos a ver la instrucción que le da Jesús como autor del mensaje a las iglesias a Juan para que escriba este mensaje precisamente. Y este pasaje en particular nos va a ayudar a entender quién es y cómo es la persona que le escribe a las iglesias. Vamos a estudiar un pasaje en donde Juan ve una visión de Cristo. Y como suele suceder en el libro de Apocalipsis, es muy fácil que en este tipo de pasajes nos enfoquemos muchísimo en estos elementos simbólicos o en estos elementos sobrenaturales. Aquí vamos a ver una descripción majestuosa de una visión que tiene Juan de Cristo. Y si bien obviamente es importante estudiar qué representa cada elemento de esta visión, yo quiero que hoy veamos la razón detrás de que Juan haya visto esta visión, detrás de que Juan le haya escrito o descrito esta visión a las iglesias. Porque ahí radica la importancia no solo de este pasaje, sino del mensaje a las iglesias. Como hemos visto en los dos sermones anteriores, el mensaje del libro de Apocalipsis, más que un simple recuento de los eventos futuros, más que simplemente las cosas que van a acontecer en el final de los tiempos, más que cuentos fantásticos sobre criaturas extrañas, el mensaje del libro de Apocalipsis es muy claro, es un mensaje de esperanza, la esperanza que debe tener el pueblo de Dios de que Cristo viene pronto. Y en esta porción en particular vamos a ver cómo este mensaje se refuerza, no solo con una esperanza futura, es decir, la esperanza de que Cristo va a volver, sino también con una realidad presente. Y esta realidad presente es la que describe la visión que va a ver Juan. Vamos a leer entonces el texto que vamos a estudiar en esta tarde, luego vamos a orar y vamos a empezar a estudiar este pasaje. Dice así Apocalipsis 1 y vamos a estudiar del 9 al 20. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Gracias porque cada oportunidad de abrir y estudiar tu palabra, Señor, es un privilegio y una bendición para nosotros, pero también es una responsabilidad que tenemos, Señor, al escuchar tu palabra, de ponerla por obra. Te pido en este momento, Señor, que me utilices para poder transmitir el mensaje de tu palabra correctamente, de forma clara. Ayúdanos, Señor, a ver la esperanza tan maravillosa que hay detrás de este pasaje,
que si bien muchas personas se podrían distraer con detalles complicados de entender, el mensaje y el propósito de este pasaje está muy claro, Señor, y debería ser una fuente de aliento y esperanza para nosotros. Glorifícate en este momento, Señor, permítenos estar atentos a tu voz y que podamos ser edificados con tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le puse a este sermón es Véanme y no teman, porque creo que este es el propósito y la razón por la cual Dios quería que las iglesias recibieran esta visión que vio Juan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez los que han manejado en carretera, que llega un momento en que se dan cuenta que están perdidos. No tienen ni la más remota idea de dónde están, pero de la nada aparece esa pulpería o ese árbol que ustedes saben que es y vuelve el alma a sus cuerpos y otra vez se sienten aliviados de, ok, ya, no me perdí. O no sé si han tenido la posibilidad de ir a eventos multitudinarios, a algún partido, un concierto, y que se les pierda a alguien de su grupo, que haya un montón de gente y se les perdió uno, ojalá los más chiquitillos, los niños, y de esa desesperación de buscarlos, y cuando uno los ve, ya, uno descansa y otra vez se puede sentir tranquilo. Bueno, quiero que piensen en ese sentimiento mientras leemos y estudiamos este pasaje, porque aquí lo que la visión del Hijo del Hombre, la visión de Cristo, debe hacer en la iglesia es generarle esa sensación de tranquilidad. Están en medio de un contexto muy fuerte y muy difícil. Están igual de perdidos que estas personas en la carretera o en una multitud, pero al ver a Cristo, su reacción debería ser de tranquilidad. Deberían dejar el temor al ver a Cristo. Este texto lo vamos a estudiar en 3 puntos. Primeramente vamos a ver las circunstancias de la visión. ¿En qué contexto se dio esta visión? En segundo lugar, vamos a ver el contenido de la visión, la descripción de la visión como tal. Y en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de la visión. Entonces, comenzando con las circunstancias de la visión, lo primero que vemos es quién es el visor de la visión, y me disculparán ahí la redundancia. ¿Quién es la persona que va a ver esta visión? Bueno, en el versículo 9 él se identifica como Juan, y de hecho utiliza una fórmula que es muy recurrente en las profecías del Antiguo Testamento. Él comienza diciendo, yo Juan. Si vemos en pasajes como Daniel o Isaías o Ezequiel, estos profetas cuando daban una profecía muchas veces se referenciaban a ellos de esta manera. Yo Daniel en las vigilias de la noche vi esta visión, yo Daniel tuve miedo al ver esta visión. Y esto no es casualidad porque esta visión va a tener muchos elementos que se relacionan con visiones y profecías del Antiguo Testamento, en particular del libro de Daniel. Así que si bien vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a estar devolviéndonos bastante al libro de Daniel, y creo que eso va a ser algo recurrente en el mensaje a las iglesias también. Ahora, Juan se describe con 2 palabras en particular. Él dice que él es hermano y copartícipe. Al decir hermano, Juan se está identificando con sus destinatarios. Él se está identificando con la iglesia. Recordemos que el contexto del libro de Apocalipsis es una iglesia perseguida fuertemente por el Imperio Romano. En concreto, la historia dice que a manos del emperador Domiciano, quien ejecutó una persecución muy fuerte sobre la iglesia. Y Juan aquí se está identificando con ellos. Él les quiere mostrar que él es parte de ese sufrimiento, que él los ve como su familia, que se preocupa por ellos. Y esto queda muchísimo más reforzado con la segunda palabra que utiliza Juan, que es copartícipe. Esto significa que Juan es compañero de lucha o es alguien que participa junto a la iglesia en algo. ¿Y de qué es copartícipe Juan de la iglesia? Bueno, Juan menciona 3 cosas. ¿Qué cosas son las que tanto Juan como la iglesia comparten? Juan dice en el versículo 9, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Como les decía, tanto Juan como la iglesia estaba sufriendo duramente la persecución a manos del Imperio Romano a causa del nombre de Cristo. Así que tanto Juan como la iglesia entienden y están en un contexto de muchísimo sufrimiento, están desesperados. Y esto es importante entenderlo para poder interpretar correctamente la visión. Ahora, no son solo copartícipes de la tribulación.
que es algo esperable, porque Cristo prometió que en el mundo sus seguidores tendrían aflicción. Juan y la iglesia no son solo participantes de la tribulación, también son participantes del reino. Y es interesante que hable del reino en tiempo presente. Ya son participantes del reino. Cristo ya instauró su reino, ya el reino de los cielos vino cuando Él vino, no se ha consumado. Y de hecho el libro de Apocalipsis habla acerca de la consumación del reino. Pero si bien la iglesia se encuentra perseguida, tanto Juan como la iglesia se encuentran perseguidos, ellos también tienen en común una esperanza. Juan y la iglesia tienen la esperanza de que va a llegar el momento en el cual el reino de Dios se establecerá definitivamente en la tierra y esa tribulación va a pasar para dar lugar a un gobierno de paz en el Señor. Y esto nos recuerda las palabras de Pablo, en Romanos 8, donde él dice que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Y esta es la idea que nos dan estas dos palabras. Sí, la iglesia estaba en un tiempo de tribulación y Juan era copartícipe con ellos, pero la iglesia también tenía una esperanza de restauración en el reino y Juan es copartícipe con ellos. Y en tercer lugar, Juan también es copartícipe con la iglesia en la paciencia de Jesucristo. Esta palabra paciencia hace referencia a una perseverancia o a una resistencia paciente y constante. Y esta es la forma en la cual tanto Juan como la iglesia debían soportar la tribulación hasta que el reino se consumara, de una forma paciente. De hecho, esto es lo que viene destacado al final del mensaje a cada una de las iglesias, cuando Cristo hace una promesa al que venciere. La idea que hay detrás de al que venciere tiene que ver con esta paciencia, al que soporte la tribulación, al que aguante la tribulación hasta el final. Ahora, ¿por qué podemos saber que Pablo se identificaba con la iglesia en su persecución? Bueno, él mismo nos lo dice en el al final del versículo 9. Él estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. A Juan lo habían exiliado a esta isla, que era una isla bastante desértica, de formaciones rocosas, en donde el Imperio Romano enviaba a sus prisioneros y probablemente a sus prisioneros más peligrosos. Y Juan está ahí exiliado por la predicación del Evangelio. Así que la iglesia no es la única que está siendo perseguida. Juan los entiende y él también está siendo perseguido. Y Juan recibe este mensaje sufriendo las consecuencias de la persecución. Seguidamente Juan da otras dos circunstancias en las que él recibe esta visión. En el versículo 10 él dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta frase de en el Espíritu, algunos comentaristas tienen algunas diferencias en a qué se refiere exactamente Espíritu. Unos creen que se refiere al Espíritu Santo, otros creen que se refiere al Espíritu como tal de Juan. Pero parece lo más indicado creer que es no una mezcla, pero que ambas están involucradas. El Espíritu Santo capacitó el Espíritu de Juan para poder recibir esta visión sobrenatural. Esto lo podemos comparar con el estado de éxtasis que se menciona en el libro de Hechos, por ejemplo. Cuando Pedro entra en éxtasis y Dios le muestra la visión del lienzo descendiendo del cielo para hacerle entender que los gentiles también habían de recibir la salvación. También en Hechos 22, Pablo relata que él estaba en el templo de Jerusalén y entra en un éxtasis y Jesucristo se le aparece y le dice que se vaya y predique a los gentiles. Así que aquí Juan está siendo capacitado por el Espíritu Santo para recibir este mensaje sobrenatural. Y ahora no solo está en el Espíritu, sino que también está en el día del Señor. Aquí lo más probable es que el día del Señor no haga referencia al término del Antiguo Testamento del día del Señor. Esta frase o este día asociado con el juicio de Dios sobre la tierra, sino que probablemente aquí haga referencia al primer día de la semana, a lo que nosotros hoy conoceríamos como el día del Señor, el domingo. Y esto la iglesia primitiva lo hizo para diferenciarse de los romanos que celebraban el día del emperador. Y aquí la iglesia quería mostrar que su adoración no era a ningún hombre, sino que su adoración era a Jesucristo resucitado. Y eso era lo que ellos conmemoraban en el día del Señor. Ahora, no es alocado creer que Juan, antes de recibir esta visión, estaba meditando en los pasajes que hablaban del día del Señor en el Antiguo Testamento,
por las referencias que él utiliza para describir su visión. Él tenía en su mente estos pasajes y eso lo vamos a ver plasmado en el contenido de la visión. Ahora, este es el contexto en el que está Juan cuando escucha una voz. Y esta voz la describe como una gran voz de trompeta. Y esto lo que nos quiere mostrar es que el mensaje que se le va a transmitir a Juan tiene autoridad. Muchos elementos autoritarios en el contexto romano venían precedidos de una trompeta. Los mensajes importantes eran anunciados con una trompeta. Cuando las personas importantes llegaban a las ciudades, eran anunciados con trompetas. Así que aquí Juan escucha una voz como de trompeta, mostrando que el mensaje que va a recibir es de vital importancia y es de una figura de autoridad. Y no solo eso, sino que también va a ser claro y preciso, como el sonido de una trompeta. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender al estudiar Apocalipsis. Si bien hay muchos detalles que podrían parecer confusos y difíciles de interpretar, el mensaje, el corazón del mensaje de Apocalipsis es claro y preciso. Es la esperanza que tiene el pueblo de Dios de que Cristo viene pronto. Y así fue como lo recibió la iglesia en Asia Menor, cuando leyó por primera vez este libro, con una sensación de esperanza, con el entendimiento de que Cristo vencería, que esa era su esperanza y que Él regresaría por ellos. Esta voz que suena como de trompeta se llama a sí mismo el Alfa y la Omega, el primero y el último, en el versículo 11. Y aquí esto se conecta con el versículo 8 que estudiamos la semana pasada, donde vemos que esta descripción se le atribuye a Jesucristo. Así que aquí el que está hablando, el que le va a dar esta visión y este mensaje a las iglesias es Jesucristo. Es el soberano de los reyes de la tierra, es el que ha lavado los pecados de su pueblo con su sangre. Ese es el autor de este mensaje, ese es la persona que Juan va a ver y que la iglesia tiene que ver para dejar de temer. ¿Cuáles son las circunstancias entonces de la visión? Juan y la iglesia sufriendo tribulación y gran persecución a causa del nombre de Cristo. Y Dios quiere darles un mensaje a Juan y a las iglesias en medio de su persecución, en medio de su tribulación. ¿Y cuál es este mensaje? Vean a Cristo y no teman. Vamos a entrar al segundo punto. Vamos a ver ahora sí la visión como tal, el contenido de la visión. Voy a pedirles a los de sonido que me ayuden con unas imágenes. El objetivo de esta visión no era que los creyentes en las iglesias se hicieran una imagen mental de cómo se veía Cristo resucitado. El objetivo no era que se imaginaran y diseñaran a alguien como el de esta imagen. Juan no quería poner una imagen y que se quedaran solamente con la imagen. Juan quería algo más. Nosotros nos podemos distraer con estos elementos majestuosos, con estos elementos simbólicos, y podríamos durar mucho tiempo debatiendo qué significa cada cosa con la que se describe Cristo en esta visión. Pero ese no era el objetivo de la visión. El objetivo no era que los creyentes supieran cómo se veía Cristo a la diestra del Padre y que pudieran pintar cuadros y preservarlo de generación en generación. El objetivo era que ellos supieran quién era Cristo y en particular dónde estaba Cristo. Para estudiar esta parte del contenido de la visión, vamos a ver 4 partes que describen a una persona. Vamos a ver su ubicación, como les decía, que creo que es lo más importante de esta visión, o por lo menos lo que une todo el contenido de la visión. Vamos a ver su ubicación, su identidad, su aspecto, y le puse sus accesorios, porque no supe cómo más llamarlo, como si estuviéramos describiendo su vestimenta. Vamos a ver cuáles son los accesorios que adornan a esta persona. En primer lugar, con respecto a su ubicación, y esto me parece realmente increíble, porque antes de describir la visión, antes de describir a Cristo, lo primero que Juan ve y escribe
es dónde está ubicado Cristo. El versículo 12 dice que Juan se volvió para ver quién era el que le había hablado. Y dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y antes de ponernos a especular qué son estos 7 candeleros, la explicación se da al final de la porción. Cristo le explica a Juan qué son estos 7 candeleros. Y al final del versículo 20 dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias a las cuales Juan le tenía que escribir lo que había visto. Y el Hijo del Hombre, la persona que él va a describir, está en medio de estos 7 candeleros. Y ese yo creo que es el mensaje principal de esta visión. Cristo, descrito de forma majestuosa como lo va a hacer, está en medio de su iglesia durante su tribulación. Ese es el mensaje de esperanza que Cristo quería transmitir a su iglesia. Yo estoy en medio de ustedes durante su tribulación. Sí, ustedes tienen la esperanza futura de que yo regresaré, pero también tienen la realidad presente de que yo estoy en medio de ustedes. Así que véanme y no teman. Y el hecho de que sea una visión refuerza esta idea de ver, porque Juan está viendo. Y la reacción que debería tener es no temer, porque lo que Juan ve le describe el carácter de Cristo, y al estar Cristo en medio de su iglesia, esto es lo que debería darle tranquilidad, confianza y esperanza a su iglesia. Cristo está en medio de su iglesia. Ahora, ¿quién? Bueno, ya dijimos Cristo, pero ¿cómo se identifica esta persona que está en medio de los 7 candeleros, que está en medio de las 7 iglesias? Bueno, se identifica como uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí Juan comienza a hacer estas referencias al libro de Daniel, a la profecía de Daniel 7 en concreto. Les voy a pedir que vayamos a Daniel 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer versículos 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la persona que está en medio de la iglesia, alguien que le ha sido dado dominio, gloria y reino eternos. Este título de Hijo del Hombre fue el título con el que Jesús más hizo referencia a sí mismo durante su ministerio terrenal. Era incluso como se refería a sí mismo con sus discípulos. Recordemos cuando le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y este es un título que identifica o que hace referencia a la eternidad de Cristo, que hace referencia a su humanidad también, que hace referencia a su muerte, a su resurrección, a su sacrificio. Recordemos pasajes como el Hijo del Hombre no ha venido a servir, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús anunciaba su muerte, decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado en manos de los principales sacerdotes y muera, pero al tercer día resucitará. Ese que es eterno, ese que vivió una vida perfecta, ese que murió, ese que resucitó, ese que está a la diestra del Padre, ese es el que está en medio de la iglesia en su tribulación. Y ahora vamos a ver la descripción de este Hijo del Hombre que está en medio de su iglesia. Y vamos a empezar viendo sus vestidos. Se describen sus vestidos como vestidos que llegaban hasta los pies y que estaban atados o ceñidos en el pecho por un cinto de oro. El hecho de que se diga que sus vestidos llegaban hasta los pies hace referencia a la costumbre oriental de que
las personas que tenían mayor dignidad en la sociedad eran quienes tenían sus vestidos más largos. Entre más largos fueran sus vestidos, más dignas e importantes eran. Y esto nos hace recordar la visión que tiene Isaías en Isaías 6 del trono de Dios, donde se nos dice que en el trono estaba sentado uno cuyas faldas llenaban el templo. ¿Quién es más digno que el Señor, cuyas faldas llenan todo el tiempo, de cuya gloria está revestida toda la tierra? Bueno, aquí estamos viendo la dignidad de este Hijo del Hombre, la dignidad de Cristo. Esto también es una referencia a las vestiduras sacerdotales. Y el elemento del cinto de oro puede hacer referencia tanto al efod o lo que utilizaban los sacerdotes para ceñirse las vestiduras, pero también el elemento del oro está relacionado con la realeza. Así, aquí tenemos una imagen entonces del Hijo del Hombre como sacerdote y como rey. Y esta parte, esta descripción de sus vestidos, nos recuerda que el que está en medio de la iglesia en su tribulación es el rey y sacerdote, que con su sangre lava los pecados de su pueblo. Véanlo y no teman. Vean al soberano de los reyes de la tierra. Vean al sumo sacerdote que traspasó los cielos, el que abrió un camino nuevo hacia el trono del Señor, como cantábamos ahora. Ese sumo sacerdote, ese rey, es el que está en medio de la iglesia en su tribulación, acompañándola. A él es el que tenemos que ver para dejar de temer. Ahora se nos empieza a describir el aspecto de este Hijo del Hombre. Y primero se nos habla de sus cabellos, en el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos blancos, como blanca lana, como nieve. Nuevamente, esto hace eco a la profecía de Daniel 7. Si nos devolvemos rápidamente a Daniel 7, vamos a ver cómo se describe el anciano de días, esta persona que le entrega al Hijo del Hombre dominio, autoridad y reino. Daniel 10, perdón. No, disculpen, si era Daniel 7. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Este elemento de los cabellos blancos, entonces, está asociando al Hijo del Hombre con la eternidad del anciano de días, con la eternidad del Padre. Y eso es algo que vamos a ver de forma recurrente en el libro de Apocalipsis. Y es que las descripciones que se hacían del Padre en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, también se le van a hacer al Hijo. Ya hemos visto alguna de ellas, por ejemplo, el Alfa y el Omega, que era una descripción del Padre en el Antiguo Testamento, pero que en Apocalipsis se le atribuye al Hijo. El anciano de días, de igual forma, era una descripción del Padre y ahora se le atribuye al Hijo. Y lo que esto quiere demostrar es que Cristo es Dios. Y que ese Cristo que es Dios está en medio de su iglesia durante su tribulación, acompañándolos. Ahora, el blanco, y esto es algo que sucede también en el libro de Apocalipsis, es un símbolo, un sinónimo de pureza o de santidad. Así que aquí también se está hablando de la santidad de este Hijo del Hombre, de la santidad de Cristo. Y es interesante que su santidad o este color blanco de sus cabellos sea tan blanco que no basta un solo ejemplo para describirlo. Juan no se conformó con decir que eran blancos como blanca lana, sino que tuvo que ir más allá y decir blancos también como la nieve, mostrando que la santidad y la pureza de este ser son realmente maravillosas, son realmente grandes que no podemos comprender. Así que el Santo y el Eterno está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Ese es el mensaje que se quiere transmitir. Véanlo y no teman. Seguidamente se describen sus ojos, regresando a Apocalipsis 1. Se describen como ojos como llama de fuego. Y nuevamente esto hace una alusión a, ahora sí, Daniel capítulo 10, versículo 6. Volvamos a Daniel, manténganlo marcado porque vamos a estar volviendo bastante. De hecho, Daniel 10
tiene una semejanza muy directa a este pasaje, incluso en el orden en el que suceden las cosas y las descripciones que se hacen en ambos lados. En Daniel 10 leemos que Daniel alzó los ojos y miró a un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Va bastante parecido a lo que hemos leído. Él alza los ojos y ve a alguien vestido con vestiduras de realeza y sacerdocio. Y el versículo 6 lo describe: su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Este elemento de los ojos que asemejan fuego tiene que ver con la mirada penetrante de Jesucristo. Una mirada de la cual nadie puede escapar, una mirada que escudriña y llega hasta lo más profundo de las cosas. Y esto tiene mucho sentido en el contexto en el cual está la iglesia, porque vamos a ver que muchas de estas descripciones que se hacen del Hijo del Hombre tienen que ver con juicio, con cómo Él va a aplicar su justicia sobre los impíos. Y alguien podría pensar que tal vez la iglesia, siendo perseguida, necesitaba ver a Cristo de forma diferente. Tal vez necesitaba verlo como el buen pastor, y que Juan en esta visión hubiera visto al Hijo del Hombre cuidando de sus ovejas, de una forma que les diera tranquilidad y confort. Pero lo que ellos necesitaban, estando sufriendo a manos de pecadores que blasfemaban el nombre de Cristo, y parecía que nadie le importaba, que no tenía consecuencias, que nadie estaba viendo la maldad que estaban haciendo, estas personas debían recordar que el Hijo del Hombre, con sus ojos como llama de fuego, nada se escapa, y en algún momento estas personas iban a sufrir su juicio. Pero también que mientras ellos sufrían en silencio, mientras ellos eran perseguidos, mientras ellos guardaban la vida de un cristiano, que ellos mantenían su santidad y su pureza, y aún así eran perseguidos, y nadie parecía darse cuenta de esto, el Señor también los está viendo a ellos, y en algún momento también les dará la recompensa. Así que esta visión de juicio y de destrucción y de poder y de autoridad era lo que la iglesia necesitaba en este momento de persecución, para recordarles que el juez, el que juzgaría a los impíos que los estaban persiguiendo, estaba en medio de su iglesia durante su tribulación, y a él debían ver para no temer. El omnisciente que juzgará a los impíos está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. También se describen sus pies. El versículo 15 de Apocalipsis 1, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Volviendo a Daniel 10:6, se vuelve a mencionar el elemento de los pies. Dice la segunda parte: sus pies como de color de bronce bruñido. Y este detalle del bronce hace referencia a fuerza y estabilidad, y también está asociado al juicio. Y nuevamente esto tiene mucha relación con el contexto en el que está la iglesia, quien está sufriendo a manos de un reino que es muy poderoso, un reino que es muy cruel, un reino que se extendería por muchos años, un reino que tendría tierras por todo el mundo conocido, que sería quizá el reino más importante de la historia, al menos el más extenso. Pero ese reino iba a sucumbir frente al reino de aquel con pies como bronce, un reino que, como vimos en Daniel 7, le fue dado dominio, gloria y reino eternos. Y ellos eran partícipes, recordemos el inicio del pasaje, eran partícipes de ese reino. Así que su tribulación era momentánea, porque ese reino iba a ser destruido. Pero había uno al que le fue dado reino y dominio eterno, y ese es el que está en medio de su iglesia. Nuevamente, el juicio a los malvados es el consuelo que haya la iglesia. El juicio al mal del cual ellos son víctimas es el consuelo que la iglesia necesita. Aquel que juzga la maldad y cuyo reino será firme, estable y eterno está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Se describe también su voz, y dice que su voz era como estruendo de muchas aguas.
Y aquí es curioso porque alguien podría decir que es una contradicción al versículo 10 que dice que era una voz de trompeta. La voz de trompeta quería dar la idea de algo claro y preciso, pero la voz como estruendo de aguas quiere dar la idea de algo más caótico, de algo potente, de algo incontenible, como el mar, cuya fuerza es arrasadora y nada lo puede contener. Por eso los tsunamis son tan desastrosos para el ser humano, por la fuerza incontenible del mar. Y nuevamente es curioso que lo que se describe como estruendo de muchas aguas sea la voz de Jesús. Así que podríamos pensar que sus palabras, lo que sale de su boca, es como estruendo de muchas aguas. El mensaje de Cristo es una fuerza incontenible para salvar al peor de los pecadores y una fuerza incontenible para juzgar la maldad por completo. Y la iglesia debía recordar esto, que el mensaje que ellos habían oído de Cristo era una fuerza incontenible que les daba esperanza sabiendo que Cristo los salvaba, que su salvación estaba realmente segura, pero que también este mensaje de juicio que iban a escuchar a lo largo de esta revelación era como una fuerza impetuosa que ni el reino más poderoso ni la persecución más atroz podría detener. Aquel cuya voz denota autoridad, cuyo mensaje de juicio y esperanza es una fuerza impetuosa e incontenible, está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Voy a saltarme un versículo en la cronología del pasaje. Vamos a ir al final del versículo 16 a ver la descripción de su rostro. Y nuevamente, su rostro se describe como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí es inevitable pensar que Juan tenía en su mente la imagen que vio en el monte de Cristo transfigurado. Juan había sido privilegiado de ver un vistazo de la gloria de Cristo estando junto a él durante su ministerio terrenal. Tal fue el impacto de lo que vieron estos tres hombres que la Biblia dice que a nadie contaron lo que habían visto. Tenían un impacto tan grande de haber contemplado un poco la gloria del que veían como su maestro, como su amigo, del que tenían ahí al lado. Bueno, podríamos decir que en ese momento Juan estaba viendo la luz con lentes de sol. Estaba tapado un poco, pero aquí Dios le quita los lentes y Juan ve la luz de Cristo de frente, en toda su gloria y majestad. Y esta gloria que recibe Cristo es porque Él fue hasta lo más bajo. Él descendió y se humilló hasta lo más profundo para morir en lugar de su pueblo, pero resucitó y Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquel que fue exaltado hasta lo sumo, está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Esta descripción del aspecto de Cristo en esta visión nos recuerda su omnisciencia, nos recuerda su sacerdocio, nos recuerda su realeza, nos recuerda su juicio, nos recuerda sus promesas, nos recuerda el poder de su mensaje, nos recuerda la estabilidad y eternidad de su reino. Y meditar y pensar en que el que tiene todo esto está en medio de la iglesia, debería hacer que la iglesia pueda soportar la prueba y dejar de lado el temor. Al ver a Cristo y no temer. Ese es el objetivo de esta visión. Ahora se describe sus accesorios, el reloj y la pulsera. El versículo 16 dice que tenía a su diestra 7 estrellas. Nuevamente, antes de ponernos filosóficos a pensar qué son estas 7 estrellas, el mismo Jesús da la interpretación de este símbolo en el versículo 20, diciendo que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y aquí entramos en otro terreno áspero. ¿Quiénes son o qué son estos ángeles de las iglesias? Como muchos elementos de Apocalipsis, hay gran diversidad de posturas en este punto. La postura más tradicional es que estos 7 ángeles son los 7 pastores de las iglesias. Y como diría Henry, no me apedreen, pero el contexto del pasaje no apoya tanto esta idea. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar,
estamos en una visión que está llena de elementos simbólicos. El bronce, el fuego, el estruendo de las aguas, el sonido de la trompeta. Pero los ángeles aquí no son un elemento simbólico, son la explicación del elemento simbólico. El elemento simbólico son las estrellas. Y Jesús dice, las 7 estrellas, está explicando el símbolo, son los 7 ángeles. Así que no tiene sentido que el símbolo sea 7 ángeles que representan a los 7 pastores. Ahora, por otra parte, la palabra ángel en el libro de Apocalipsis, siempre que se utiliza, hace referencia a seres celestiales. Así que sería ilógico pensar que en todo el libro haga referencia a seres celestiales y solo aquí haga referencia a seres humanos. Pero hay 2 que yo creo que son las evidencias más fuertes al respecto, y es que si nos vamos unos versículos más adelante al texto que vamos a estudiar la otra semana, a la carta del mensaje a la iglesia de Éfeso, y este es un patrón que se repite en el resto de cartas, vean cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel, ¿ok? Viene todo el mensaje y cómo termina, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Suave. Pero no le estaba escribiendo al ángel, porque dicen que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la interpretación que parece estar más acertada es que estos ángeles son una representación de la iglesia. Y por eso podríamos decir que son intercambiables. El ángel de la iglesia y la iglesia representan a la iglesia. Y esto tiene sentido también cuando recordamos que en estas iglesias de Asia Menor no había un solo pastor por iglesia, sino que era normal que hubiera una pluralidad de pastores en cada iglesia. De hecho, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se va a despedir de los pastores de la iglesia de Éfeso, precisamente una de las que se menciona aquí, se nos dice que él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Y a esos ancianos en plural, Pablo les dice que Dios los ha puesto como obispos de ese rebaño. Es decir, que si los ángeles hicieran referencia a los pastores, debería decir los ángeles de la iglesia de Éfeso, no el ángel de la iglesia de Éfeso. Y otro detalle interesante es que la palabra ángel, de forma sencilla, significa mensajero. ¿Y quién es el mensajero de Cristo en la tierra? ¿Quién es el que está llamado a predicar y publicar su mensaje? La iglesia. Ahora, si bien interpretar estos ángeles como los pastores no cambia tanto el significado del texto, entender a estos ángeles como la iglesia completa da un mayor peso a la ilustración que aquí tenemos. Porque recordemos, toda esta discusión de los ángeles nació de que los accesorios del Hijo del Hombre, a su diestra tenía 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan los 7 ángeles. Y la palabra tenía hace referencia a que estaban dentro de su mano. Las tenía firmemente sujetadas dentro de su mano. Y las tenía a su diestra, en un lugar de autoridad. Es decir, Cristo guarda a su iglesia en su mano y le da autoridad para llevar su mensaje al mundo. Cristo no solo está en medio de la iglesia, sino que Cristo guarda y protege a su iglesia de la tribulación hasta el final. Y le da la autoridad para ir y predicar su mensaje. Y eso era lo que la iglesia estaba haciendo, y por esto era que estaban siendo perseguidos. Pero el Hijo del Hombre tiene a las iglesias en su mano. El que tiene a la iglesia en su mano, dándoles autoridad y protección, está en medio de su iglesia, en su tribulación. Véanlo y no teman. Y por último se nos dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada de 2 filos era el arma de ataque por excelencia del ejército romano. Era un arma que la pegara por donde la pegara iba a hacer daño, porque tenía filo en todos lados.
era penetrante, era muy difícil de escapar de sus ataques. Y otra vez, de esta forma se describe a las palabras, a lo que sale de la boca de Jesús, nuevamente mostrando que su mensaje y que sus palabras penetran hasta lo más profundo del corazón del ser humano, para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne sensible a la voz del Señor. Pero también que las palabras de juicio que salen de la boca de Cristo, nadie las va a poder resistir y su ataque será fulminante. Su castigo y su juicio sobre los impíos será fulminante. Aquel por cuyas palabras el mundo será juzgado y su pueblo redimido está en medio de la iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Vean cómo todas estas descripciones giran en torno a ver a este Hijo del Hombre en medio de su iglesia, a reconocer que el rey, que el sacerdote, que el omnisciente, que el juez, que el que tiene una voz y un mensaje incontenible, está en medio de la iglesia. La iglesia sufriendo y siendo perseguida no está sola. No estaba sola en este momento histórico y no está sola hoy en día, porque ese mismo Cristo está en medio de su iglesia hoy. El mismo rey, sacerdote, justo, juez, omnisciente, cuyo reino es eterno, está en medio de su iglesia hoy. Y su iglesia puede soportar la tribulación confiando en que el Señor está con ellos, pero también recordando que Cristo viene pronto. Quizá hoy en día nuestra tribulación no sea tan grande como la de las iglesias de Asia Menor, pero definitivamente si somos creyentes en el mundo tendremos aflicción. Y en medio de nuestra aflicción, cuando parezca que los malos van ganando, cuando parezca que los malos andan impunes por la vida sin que nada les pase, cuando parezca que a los malos le va muchísimo mejor que a los buenos, recordemos esta visión del Hijo del Hombre, el carácter de Cristo y cómo este Cristo está en medio de su iglesia hoy, alentándola y prometiéndole la victoria final. Y para que podamos decir como Pablo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera, gloria que traerá ese que está en medio de su iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de la visión entonces? La consecuencia de la visión no es que la iglesia diga, ya sé cómo es Jesús, voy a ir a comprarme 2 ojos de fuego para representar a Jesús y los voy a andar ahí pegados en la puerta de la casa. La consecuencia de la visión se resume en las palabras que este personaje glorioso le dice a Juan en el versículo 17. ¿Cuál fue la reacción de Juan frente a semejante visión? Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nuevamente, esta es la misma reacción que tiene Daniel en Daniel capítulo 6, después de ver una visión muy similar. Y lo que Jesús le dice a Juan es lo mismo que le dice a Daniel: no temas. Y qué irónico que una visión en donde se muestra a Cristo de una manera en la que va a juzgar, en la que va a derramar su ira, en la que va a fulminar a sus enemigos, con ilustraciones de una fuerza incontenible como el mar, de un ataque fulminante como una espada de 2 filos, tenga que quitar el temor. Alguien pensaría que pensar en una persona con estas características más bien debería dar miedo. Pero para su iglesia, esto es la mayor fuente de consuelo que pueden tener. Porque ese juicio, porque esa ira, porque todo ese poder, esa fuerza incontenible ya no va a caer sobre nosotros. Porque ese que ejecuta un juicio con fuerza insostenible, incontenible, recibió el juicio en nuestro lugar. Dios cargó en él nuestros pecados y ejecutó el juicio que nosotros merecíamos sobre él. Juan ve esta visión y cae como muerto al entender quién era el que estaba en medio de la iglesia. Pero Jesús le dice: no temas. Cuando estudiemos esta serie de las cartas del mensaje a las iglesias, o cuando estudiamos alguna porción del libro de Apocalipsis, esta tiene que ser nuestra reacción. Sí, hay cosas majestuosas, hay visiones increíbles, pero el corazón detrás de todo esto es: no temas.
Y aquí Jesús le da 3 razones a Juan y a la iglesia que va a recibir el mensaje de Juan, por las cuales ellos no deben temer. Como si la visión no fuera suficiente, Jesús da 3 razones por las cuales ellos no deben temer. Primeramente, Él dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué la iglesia no debe temer? Porque Él es eterno, y porque siendo eterno y siendo sumo sacerdote, Él intercede por su pueblo constantemente, porque Él siendo eterno se hizo hombre, el que está fuera del tiempo entró en el tiempo, hizo una pausa en el tiempo para llevar sobre sus hombros nuestros pecados, y Él está hoy y estará para siempre en medio de su iglesia. No teman. Número 2, Él es eterno. El eterno murió, pero el eterno ha resucitado. Él es el que está vivo. Estuvo muerto, sí, pero está vivo y vive por los siglos de los siglos. Y número 3, Él tiene autoridad sobre la muerte. Y esta autoridad se refleja en el simbolismo de las llaves. Las llaves representan la autoridad sobre algún objeto. Nadie más puede acceder a ese objeto o a ese lugar sin las llaves. Bueno, Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Muchos de los miembros de estas iglesias estaban muriendo por su fe. Muchos seguirían muriendo por su fe. Pareciera que estuvieran derrotados por el reino de la muerte, pero Cristo les recuerda que Él tiene autoridad sobre la muerte, que Él venció la muerte y que sus seguidores también vencerán la muerte. Por lo tanto, no deben temer. Vean a Cristo, el eterno, el que resucitó, el que venció la muerte, y no teman. Y Jesús le dice entonces a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y lo primero que Juan va a escribir es el mensaje a las iglesias. Cuando estudiemos las cartas que se le envían a las iglesias, recordemos quién es el que manda este mensaje. Este Hijo del Hombre, descrito de esta forma maravillosa, este que está en medio de su iglesia, con autoridad, cuidando a su iglesia, protegiendo a su iglesia, acompañando a su iglesia, viendo el sufrimiento de su iglesia, viendo la persecución y el pecado cometido contra su iglesia. Él es el que está ahí, Él es el que habla a la iglesia. En algunas de las cartas, cuando Jesús se presente frente a la iglesia, va a hacer referencia a algunas de las descripciones que se mencionan en este pasaje. Y el objetivo de esto es, nuevamente, que nosotros veamos a Cristo. En el contexto inmediato, que estos creyentes vean a Cristo, vean sus atributos, vean su carácter, vean lo que Él ha hecho y no teman. Y soporten pacientemente la persecución y tengan la esperanza de que Cristo venció y por lo tanto ellos vencerán también. Aunque parezca que la muerte va ganando, aunque parezca que el pecado va ganando, aunque parezca que Roma va ganando, Cristo venció. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos con Él. Estos 3 detalles con los que Jesús le dice a Juan y a la iglesia que no teman, son un resumen hermoso del Evangelio. Jesús, quien es Dios, que es eterno, que es el anciano de días, que es el alfa y el omega, se hizo hombre como este Hijo del Hombre prefigurado en la visión de Daniel, y murió derramando su sangre para lavar los pecados de su pueblo. Pero no se quedó postrado, sino que resucitó, y aquel que estuvo muerto hoy vive, y vive en medio de su iglesia. Y en su muerte y resurrección Él derrotó la muerte y le da la esperanza a su iglesia de que la muerte ya no se enseñoreará sobre ellos, de que ellos vencerán la muerte. Jesús dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En un contexto donde la iglesia se está muriendo, este que estuvo muerto y ahora vive les dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En este mundo en donde tenemos tanta aflicción, donde tenemos luchas con el pecado,
donde nuestra vista se desenfoca y se va en tantos detalles sin importancia. Veamos a Cristo. No necesitamos entrar en un trance y en un éxtasis y tener una visión de los cielos abiertos para conocer quién es Cristo, para comprender y entender que Él tiene estos atributos. Su palabra nos describe con el mismo poder y con la misma autoridad esta visión. Su palabra nos describe su carácter. No necesitamos nada más que su palabra para ver a Cristo, para ver los atributos de Cristo, para recordar lo que Cristo hizo y así poder dejar el temor, así poder soportar con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo murió y resucitó y hoy está en medio de su iglesia en su tribulación. Véanlo y no teman. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo en el que hemos podido estudiar este pasaje, Señor, que más allá de cualquier elemento majestuoso de una visión, lo más importante es la persona que describe esta visión, a Cristo, quien es Dios eterno, pero que se hizo hombre y vino a morir en nuestro lugar, derramando su sangre para lavarnos de nuestros pecados, pero que no quedó postrado, sino que resucitó y venció la muerte para que nosotros también podamos vencerla, para que tu iglesia tenga la esperanza de vencer la muerte, la confianza de que sus pecados han sido perdonados. Y este que estuvo muerto y ahora vive, está en medio de la iglesia, acompañándola en todo momento. Ayúdanos a ver a Cristo en cada área y en cada momento de nuestra vida, a que cuando nuestra mirada se quiera desenfocar y se quiera perder, ayúdanos a regresar y en tu palabra ver a Cristo para temerle, ver a Cristo para vivir como Cristo, ver a Cristo para predicar a Cristo y ver a Cristo para dejar el temor. En un mundo en donde tendremos aflicción, en un mundo donde parece que el pecado y las tinieblas van ganando, ver a Cristo nos recuerda que Él es el único que tiene dominio y reino eternos y que los malos van a perecer, que la maldad desaparecerá porque tú ejecutarás tu juicio a través de Cristo en el mundo. Y va a haber destrucción, y va a haber ruina, y va a haber dolor, y va a haber llanto. Pero por tu gracia y misericordia ese juicio fue derramado sobre Cristo en nuestro lugar. Y nosotros ya no recibiremos esa ira, sino que nos deleitaremos en la redención que Cristo nos ofrece por gracia. Ayúdanos a ver a Cristo y no temer. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Él, a considerar su carácter, a entender que no necesitamos más visiones, porque la revelación de Cristo está en tu palabra. Así que ayúdanos a ir a tu palabra para ver a Cristo y no temer, y enfrentar la persecución que venga por causa de tu palabra y el testimonio de Cristo. Ayúdanos a hablar valientemente de tu palabra y del testimonio de Cristo sin importar lo que venga, porque el Hijo del Hombre está en medio de la iglesia en su tribulación y nosotros debemos verlo para no temer. Gracias por tu palabra, Señor. Por favor, que realmente haga cambios en nuestras vidas, que nos transforme y que te veamos, Señor. Ayúdanos a verte. Quita nuestra mirada de otras cosas temporales y pasajeras y ayúdanos a verte, porque esa es la única forma en la que podremos vivir sin temor. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Te pongo en tus manos el resto de este estudio, de estos mensajes a las iglesias. Ayúdanos a tener en mente quién es el que les está escribiendo a estas iglesias y que ese que les está escribiendo está en medio de nosotros hoy. Y aunque no le veamos físicamente, tenemos la esperanza de que Él viene pronto. Y este es el mensaje que este libro nos quiere transmitir. Y este es un mensaje que no debería generar incertidumbre, no debería generar miedo, sino debería generar tranquilidad y confianza al ver a Cristo y dejar de temer. Acompáñanos, Señor, en el regreso a nuestros hogares y en el inicio de esta nueva semana. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.